libro sobre el credo que era muy controvertido. It is controversial because it is the epitome of Christian faith. Y era polémico porque era el epítome de la fe cristiana. And so I thought if I can talk about it in such a way that this will be accepted by other traditions. Yo pensé, si yo puedo hablar de este credo en forma que sea aceptado por otras tradiciones, Then this religious dialogue will really work. entonces va a funcionar el diálogo interreligioso. And so I took every sentence of the Apostles' Creed, it's the oldest and simplest creed. Entonces tomé todas las frases de los apóstoles del credo, de los apóstoles, And I connected it with this basic human faith. y lo conecté con esta fe básica humana. And it remained faithful to our own tradition. Y yo fui fiel a mi propia tradición. The bishop one bishop said, Un obispo dijo, I would have said it differently, yo lo hubiera dicho de otra manera, but it's correct. pero está correcto. And the Dalai Lama wrote the foreword. Y el Dalai Lama escribió la introducción. Because he said, first he said, there are such differences. He said, I'm so sorry, I feel so close to you and there are these differences of faith between us. Primero se excusó y le dijo, perdón, pero me siento muy cercano a ti, pero tenemos todas estas diferencias. And I said, oh no, Your Holiness, and I explained it very quickly. Y yo dije, no, Su Santidad, y le expliqué muy rápido. So, very condensed word. Una versión condensada. And he said, oh, you should write about it. Y él dijo, ay, ¿por qué no escribes sobre eso? And I said, yes, if Your Holiness write the foreword. Y yo dije, si su Santidad escribe el prólogo. And then he did. Y lo hizo. So it seems to me important, not because I did it, but because it is very important to have a document that is so specific to one tradition. Y para mí es importante no porque lo haya hecho yo, sino porque es muy importante tener un documento que sea tan específico respecto de una tradición. And is accepted by someone from a very different tradition as well. Y que sea aceptado como válido por alguien que es de otra tradición, muy diferente. That doesn't make the Dalai Lama a Christian. No, eso no hace que el Dalai Lama sea cristiano. But it doesn't make me a Buddhist either. Y tampoco hace que yo sea budista. But it makes us both aware that we share the same faith. Pero sí nos hace tomar conciencia de que ambos compartimos la misma fe. And that we can hold our beliefs firmly but very lightly. Que podemos sostener nuestras creencias de forma firme pero con liviandad. Sería muy interesante un ejemplo respecto de este estudio del credo. ¿Algún concepto? ¿Algún concepto? One particular example. For instance, Por ejemplo, fundamentalist Christians cristianos fundamentalistas always make a very strong case of this passage in the Gospel of John. siempre se sostienen que uno de los pasajes de San Juan, In which Jesus is made to say, I am the way. en el que Jesús dice, yo soy el camino, So they say, Jesus is the way, dicen, Jesús es el camino, and this is the only way. y este es el único camino. And I, speaking out of the common trust in life, Y yo, hablando desde el punto de vista de la confianza en la vida, say life is unified. digo que la vida unifica, And if a particular statement is divisive, y que si hay una frase o una afirmación que divide, it cannot be truly religious. no puede ser verdaderamente religioso.
So here is a statement that seems so divisive. Y acá hay una afirmación que parece que divide. And for many years I said, I don't understand it, but at least I know I don't understand it. Y yo por muchos años dijo, no lo entiendo, pero por lo menos sé que no lo entiendo. And then I came to see that what it means to be on the way. Y después entendí lo que significa estar en el camino. It means walking. Significa caminar. Then you say you're on the way. Y ahí uno dice que está en camino. But when you are sitting and the way has the right label, Pero cuando uno está sentado y el camino está bien señalizado, but you are sitting, pero uno está sentado, you're not on the way. no está en camino. So what John wants to say in this gospel Lo que quiso decir Juan en este caso, is that all those who are on the way que todos aquellos que están en camino are on that way on which Jesus is on the way. están en el camino, en el camino que está haciendo Jesús. That means going towards our goal, Eso significa ir hacia nuestra meta, going with life, ir con la vida, swimming in life. nadando en la vida. Because I think of life as a river, Porque yo pienso en la vida como un río. and you have to entrust yourself to this water. Y uno se tiene que entregar y confiar en esas aguas. It's not sufficient to be able to make the movements. No solamente tiene uno que estar braceando en el You agua, have to really entrust yourself to this life. hay que entregarse al agua. And if you understand, I am the way in this sense, Y si uno entiende, soy el camino en este sentido, it is also much more respectful to Christians, es mucho más respetuoso hacia los cristianos, because if you say, this is the only way, porque si uno dice, este es el único camino, it is very limited. es muy limitado. And what kind of a God is that gives us this one little way that is called Jesus? Y entonces, ¿cómo sería un Dios que nos da un caminito finito que dice And este es el- everybody else goes to y hell. todo el mundo se va, todos los otros se van al infierno? So to be truly Christian, you have to be inclusive. Entonces, para ser verdaderamente cristiano, uno tiene que ser incluyente, tiene que incluir. And especially Catholic means all embracing, inclusive. Y el catolicismo significa que incluye todo. So this is not an example that comes from the book, but it is an example of our approach to things. No es un ejemplo del libro en particular, pero sí de cómo yo lo veo. El sufismo tiene una expresión que me parece muy sugestiva. Dice que hay tantos caminos como corazones. As many ways as hearts. Yeah. Sufismo. La pregunta es la siguiente. El camino espiritual parece tener una singularidad justamente porque cada uno tiene un corazón único, ¿no? Irrepetible. Pero, pregunto, si no ve usted que puede haber también un peligro en encerrarse en uno mismo, en confundir la singularidad del camino con una suerte de egoísmo, apropiación egoísta de lo espiritual. Yes, I was saying so many different ways it comes with everybody. If we go to the other extreme, I think it's supposed to go. Yes, as long as it is life, there's always danger. Si es vida, se trata de la vida, va a haber peligro. If it's not dangerous, it's not alive. Si no hay peligro, no está vivo. But it helps us to understand what we mean by heart. Ayuda a saber qué entendemos por corazón. The heart is not something that we have in private. El corazón no es algo que tengamos en privado. When you go into your heart, you don't go into some little dead-end road. Cuando uno entra al corazón no va a un camino sin salida. But when you really come to your heart,
you have reached your own innermost being, Cuando uno accede de verdad al corazón, ha llegado a lo más profundo de su ser and at the same time the most innermost being of everybody else. pero también el ser más profundo de todos los demás. I think this has a lot to do with Jung's archetype. Creo que esto tiene mucho que ver con los arquetipos de Maybe Jung. you can explain it a little from Tal that. vez usted lo pueda explicar. I will not. No, acá me escuchan demasiado. Sí. Sí, por supuesto tiene que ver con el sí mismo, ¿no? El sí mismo justamente no es el yo. El sí mismo es una profundidad, una identidad profunda que en última instancia es la imagen de totalidad, ¿no? Es la imagen de Dios. Por lo tanto, un proceso de individuación es una integración con al menos la imagen de totalidad que cada uno pueda tener. Pero ahí termino yo. Quería hacer una pregunta a partir de una suerte de koan cristiano. No es mío, es de San Pablo. San Pablo dice, como usted sabe en Gálatas, Galatians, dice, no yo, sino Cristo vive en mí. Y recuerdo haber leído a un autor que usted conoce seguro muy bien, que es Nishitani, que dice, ¿y quién hablaba ahí? ¿San Pablo o Cristo? I will tell you another story that Voy a contar otra historia. I said, and that answers that question from the Zen point of view. Una historia zen y contesta esa pregunta desde el punto de vista zen. Father William Johnson, a Jesuit, William Johnson, Un jesuita, William Johnson, who wrote many books, and one book in which he said that there could never be such a thing as Christian Zen. escribió muchos libros, pero en uno de esos libros dijo que no podría existir el cristianismo zen. And then his next book was called Christian El Zen. libro que le siguió se llamó Cristianismo Zen. So he was a very honest man and a man who really allowed himself to grow. Era un hombre muy honesto y que permitía su propio crecimiento. And he had a Buddhist teacher Tenía un maestro budista and participated in Buddhist retreats, sesshin. y participaba de rituales budistas. And in these retreats, the pupils have to go to the teacher and quickly tell him how they are doing. Por ejemplo, en retiros donde los alumnos tenían que ir al maestro y decirles cómo les estaba yendo. The bell rings and they get up and quickly go in line and then they have to tell. Entonces sonaba una campana, tenían que ponerse en fila y rápidamente ir hacia el maestro para hablarle. So Father Johnson comes in and sits down, El padre Johnson entra y se sienta, which is a lot because very often the teacher throws you out before you even sit down. y eso fue ya bastante considerable porque muchas veces dicen que se vaya uno antes de poder sentarse He sees already from the way you open the door that you are not doing well. y uno ya saben que por cómo uno abre la puerta que no le está yendo muy bien. So he sits down and the teacher says, "How are you doing?" Entonces se sentó y el maestro pregunta, ¿cómo te está yendo? And he says, "Well, I'm a Christian and I would say I'm sitting in the presence of God." Yo diría que soy cristiano y estoy sentado con la presencia de Dios. And the teacher says, "Very good, very good. El maestro dice, muy bien, Keep sitting quédate sentado and God will disappear and only Johnson son will sit there." y Dios va a desaparecer y solo Johnson va a estar sentado ahí. So Father Johnson was a little shocked. Y estaba un poco choqueado el padre Johnson. You know, I would expect
that Johnson's sound disappears and only God remains. Yo esperaría que me hubiera dicho que Johnson iba a desaparecer y solo Dios iba a permanecer. And the teacher says, that's right, just what I said. Y el maestro dijo, es cierto, es exactamente lo que dije. Tengo que reconocer que envidio a esos profesores con esos alumnos. Están obedientes. Es un chiste. St. Paul would have understood. Yes. San Pablo lo hubiera entendido. Hay una cuestión que me parece importante, que es la siguiente. Vuelvo al tema de la vida mística y la experiencia mística, ¿no? Usted habló en un momento justamente de la codicia, de digamos, las pasiones que de alguna manera gobiernan parte del mundo globalizado, ¿no? Esas pasiones, esa oscuridad también está en la interioridad. En ese sentido, por cierto, Jung trabajó mucho el tema psicológicamente, el problema de la sombra. La guerra que está afuera también está dentro. ¿Cómo se trabaja desde un punto de vista espiritual? ¿Qué es lo más eficaz para esto? In the respect to the shadow, Con respecto a la sombra, this is a psychological phenomenon, es un fenómeno psicológico, and in that area, everybody ought to follow psychological advice. entonces en ese campo cada uno debería seguir los consejos psicológicos. We ought to integrate our shadow Integrar la sombra and all that psychologists teach us. y todo lo que nos enseñan los psicólogos. The spiritual aspect of daily living El aspecto espiritual de la vida diaria is much simpler, es mucho más simple, it's much more basic, es más básico. and it really concerns practically only one point. Involucra en realidad un solo punto. And I'm speaking about the many different spiritual practices that I've been privileged to come across. Estoy hablando de distintas prácticas espirituales con las que tuve la suerte de involucrarme. And they all have only one goal: Solo tienen una meta, to make you live in the present moment. que uno viva en el momento presente. So that doesn't solve your psychological problems, Eso no soluciona los problemas psicológicos, but it moves on a completely different level. pero se mueve en otro carril, en otro nivel. And I think we shouldn't mix the two up. Creo que no habría que mezclarlos. In the psychological level, the psychologists ought to speak. En el nivel psicológico ahí tienen que hablar los psicólogos. And on the spiritual level, it's the matter of getting into the present moment. Y desde un punto de vista espiritual se trata de entrar en el presente, en el momento presente. And since you asked me personally how I work with this, Ya que me preguntó cómo trabajo yo en lo personal con esto, my personal practice is grateful living. mi práctica personal es la vida de agradecimiento. And that is very simple. Y es muy sencilla. It's not easy, No es fácil, but because we are so complicated, porque somos muy complicados, but it is very simple. pero es muy simple. And you can remember the whole method Uno puede recordar todo el método in 3 words. en 3 palabras. Stop, Detenerse, look, mirar go. y acción. So you build this into your daily life. Y eso uno lo practica en la vida diaria. As often as possible, you put a little stop into this mechanical rush that is your life. Todas las veces posibles nos detenemos en lo que es esa vida mecánica y el apuro diario. This is also a psychological problem. Es un problema psicológico también. But from the spiritual side, you just learn to put little stops in. Entonces, desde el punto de vista espiritual, uno aprende a parar, a detenerse.
good time for stopping is always at the beginning of some activity, Un buen momento para detenerse es al comienzo de las actividades, before you even open your eyes, antes de abrir los ojos, or when you drink the first glass of water, o cuando uno toma el primer vaso de agua, a cup of coffee. una taza de café, So at the beginning, or when you put the key into the ignition of your o car, cuando uno pone la llave del auto en el arranque, you put a very, very short moment of stop. es un momento breve de detenerse, Only long enough that it isn't automatic. lo suficiente como para que no sea automático lo que uno hace. So instead of just taking it and drinking it without any thought, Entonces, en vez de tomar sin pensar un vaso de agua, you pause for a little moment and then you drink. una pequeña pausa y después uno toma. You have seen the Greeks, I think in Greece this is customary before they drink a glass of wine, Muchas veces habrán visto en Grecia, antes de tomar un vaso de vino, they flip it a little bit like this, le dan como un golpecito, un and toque, one drop falls to the ground. y una gota cae al piso. So we need to build a little ritual into our daily life. Entonces hay que construir un pequeño ritual para la vida diaria. Before you turn on the water, O antes de abrir la canilla. 1 second, Es un or segundo, less than a second. menos de un segundo. And then you become aware, that's the stop. And the second is then already the look, Y entonces ese es el detenerse. Y lo segundo es mirar, you see water. uno ve agua. And you realize what a gift that Y is. uno se da cuenta del regalo que es eso. But if you don't stop, you turn on the water and drink it, and it's lost. Pero si uno no se detiene, toma el agua y le pasa totalmente por arriba. You're only half alive. Y uno está vivo a medias. But when you stop and look, Pero cuando uno se detiene y mira, or listen, or taste, o or smell, o or escucha, touch, o huele, o toca, you come alive. uno cobra vida. And then you go. Y después ahí uno sigue y acciona. And most of the time the go is simply enjoy this opportunity. Muchas veces esa acción que sigue es sencillamente disfrutar de esa oportunidad. Because the gift within every gift is opportunity. Porque el don que tenemos, el regalo en cada instante es la oportunidad. And most of the time it's the opportunity to enjoy. Y la mayoría de las veces es la oportunidad de poder disfrutar. And become aware of only when we start. Y tomar conciencia solo cuando se comienza esa acción. If you stop, if you decide now, you will practice it a little bit. Si se comprometen, pueden practicar esto un poco. And between now and before you go to bed, you will do a few times stop and go. Y entonces entre ahora y que a la noche antes de a dormir lo van a poder hacer varias veces. I can promise you, you will be much happier when you go to bed. Les prometo que van a estar mucho más contentos cuando se vayan a dormir. Because you will have discovered many opportunities to enjoy. Porque van a haber descubierto muchas oportunidades para disfrutar. And if you then are in training to always stop and look for the opportunity, Entonces si uno se entrena todo el tiempo para detenerse y buscar la oportunidad, you will once in a while come across something for which you cannot be grateful. van a veces encontrar algo que no van a estar agradecidos por eso. There are many things for which we cannot be grateful. Hay muchas situaciones por las cuales no vamos a estar agradecidos. War, Las guerras, la violence, violencia, exploitation, la explotación, the gap between rich and poor, la brecha entre ricos y pobres, exploitation of the environment, la explotación del medio ambiente, personal life, unfaithfulness, o en el caso de la vida personal puede ser la infidelidad loss of friends, o la pérdida de algún ser querido, de amigos. for which you cannot be grateful. Muchas cosas que no nos hacen estar agradecidos. But in every moment you can be grateful. Pero en cada momento uno puede estar agradecido. Even in a moment in which you are confronted with something for which you cannot be grateful, Incluso en aquellos momentos donde uno confronta algo por lo cual no está agradecido, you can be grateful for the opportunity. y uno puede agradecer la oportunidad.
And that may be the opportunity to learn something, Puede ser la oportunidad de aprender algo, por ejemplo, or the opportunity to grow. la oportunidad de crecer, That can be very painful. puede ser muy doloroso, Or the opportunity to stand up and protest. o tal vez sea la oportunidad de ponerse de pie y protestar por algo, Or the opportunity to ask questions. la oportunidad de hacer preguntas. We overlook the importance of asking questions. Pasamos por alto la importancia que tiene formular preguntas. The opportunity to ask questions is one of the greatest gifts of life. Y la oportunidad de hacer preguntas es uno de los grandes regalos de la vida. And it's the opposite of apathy. Y es lo opuesto a la apatía. So just imagine if everybody were living gratefully. Imaginen si todas las personas viviesen agradecidas. Stop, look and ask a question. Si todos se detuviesen, miraran alrededor y hicieran alguna pregunta, It would take away apathy from the world. sacaría la apatía del mundo. And imagine what a different world it would be in which there is no apathy. Imaginen lo que sería el mundo sin la apatía. So grateful living does not only make you yourself happier, Entonces, vivir agradecido no solamente hace que uno sea más feliz, but it is the path to the kind of world that we all desire. es el camino hacia el mundo que todos deseamos. So I recommend it. Lo recomiendo. Bueno, muchas gracias. Y dado que habló de la oportunidad de preguntar, vamos a dar la oportunidad de preguntar. Así que vamos a dar la oportunidad para hacer una pregunta. Sí. Pregunto en español. Sí, por favor. Al principio de la charla, usted habló sobre los patrones que gobiernan a la humanidad hoy, la violencia, la lucha de poder, la avaricia. Dijo que este es un patrón que se está agotando, que ya no se puede sostener. Yo siento que esto está sucediendo realmente en la gente, pero creo que no está sucediendo en la dirigencia política mundial. Entonces, teniendo en cuenta esto, me gustaría saber cuál es su opinión sobre el sistema democrático y cómo va a ser la continuidad de un sistema democrático que implique este cambio, si es que va a ser un sistema democrático. It is very easy for me to talk in generality. Es muy fácil para mí hablar con generalidades, And it is very difficult for everybody, including myself, pero es muy difícil para todos, incluyéndome a mí, to apply these insights to practical everyday reality. aplicar todos estos aprendizajes a la realidad de todos los días. But it is at least a help if we know the general pattern. Pero por lo menos ayuda si conocemos el patrón general. And then we try our best. Y después intentamos hacer lo mejor que podemos. And one of the ways in which we can change political reality Una de las maneras en que se puede cambiar la realidad política is to ask questions, as I have said. es hacer preguntas, como comenté antes. That is one way. Esa es una manera. And concretely in our situation here, Concretamente en nuestra situación acá, with regard to that change of pattern which we were talking con about, respecto al cambio de paradigma que hablábamos, the pattern of non-violence, respect and sharing el patrón de la no violencia, el respeto y el compartir is much more easily realized in small communities. es mucho más fácil de concretar en pequeñas comunidades. So one of my hopes Una de mis esperanzas es que is based on the many small communities that are springing up in our time. se basa en ver la cantidad de comunidades que están surgiendo en este momento. And it is a great gift if we can find one of these communities Es un gran don si logramos encontrar una de esas comunidades and participate in y it. participar de ellas.
Ideally, it is a community of people who can see one another and touch one another. Idealmente es una comunidad de gente que se ve y que se pueden tocar, But the internet gives us also opportunity to network Facebook and all these varieties with people whom we do not see. pero Internet a través de todas las redes sociales nos da la oportunidad de interactuar con aquellos que no necesariamente estamos viendo. We should take that seriously too. Y lo tenemos que tomar muy en serio eso. So any way in which we can create small communities that are sharing and respectful and non-violent, that is already a seed for the future. Entonces, cualquiera de estas comunidades que podamos encontrar donde se practica la no violencia y el respeto son semillas para el futuro. And many people are looking for such communities and can't find them. Mucha gente está buscando estas comunidades y no logra encontrarlas, And maybe they are called to be the starting point for such a y tal vez el llamado ahí es ser quien genera, quien funda una comunidad de este tipo. 2 or 3 is already enough. 2 y 3, con eso ya es suficiente. And if you are dedicated, this may grow. Y con la dedicación esto puede crecer. Does that help you? ¿Ayuda? Sí, lo pregunta yo. Si hay alguna forma de tener más experiencias PIC. Y lo otro, que no me queda claro, es como que el intelectual, tratar de razonar las cosas, atenta contra las experiencias PIC. We need only one. Necesitamos solo una. We don't need to have more. No hace falta tener más. So if we know roughly what it feels, Si sabemos cómo es tener una experiencia pico, we can apply this to our life. podemos aplicarla a la vida. If we have ever tasted the joy of belonging, Si uno tuvo el gusto del goce de sentirse parte de todo, we all want to be happy. todos queremos ser felices. So we do whatever we can to cultivate that joy of belonging. Hacemos lo que podemos para cultivar esa sensación de sentirse que uno es parte de todo. It is as simple as that. Es así de sencillo. But I have great compassion for your problem. Pero entiendo con mucha compasión el problema. Since all of us share that, Todos tenemos esta duda, because our thoughts should be tools, porque nuestros pensamientos deberían ser herramientas. but they are not, for most people the thoughts are not tools, Pero para la mayoría de la gente los pensamientos no son herramientas, but they are the masters. pero son los maestros They run our life, y nos conducen la vida. and we can't even stop thinking if we want. Y no logramos dejar de pensar aunque lo intentemos. And this is where a practice like Zen comes in, Y ahí es donde sirve una práctica como el Zen, por ejemplo, because you just sit on the cushion porque uno se sienta en el algodón and you let your thoughts come and go. y deja que los pensamientos vayan y vengan. And it's just as bad to chase them away Y es tan malo tratar de librarse de esos as to pensamientos invite them in. como invitarlos. In either case, they are distracting you. Distraen de las dos formas. So you just sit there and let them go. Entonces uno se queda sentado ahí y los deja pasar. The teachers tell you it's like clouds that go over the clear sky. Los maestros dicen que son como nubes que pasan por un cielo azul. And you concentrate on the clear sky Y uno se concentra en el cielo azul and let the clouds go. y deja que las nubes pasen. And we have the same kind of practice Tenemos el mismo tipo de práctica for more than 1,000 hace years más de 1000 años in the Catholic tradition. en la tradición católica. And it is called prayer of silence. Y son las plegarias de silencio. And you can't distinguish it from Zen No se distingue del Zen. only by the smell of the incense Perdón, sí, se distingue el Zen por el incienso and by the shape of the cushion. y por el tamaño del almohadón en el que uno está sentado.
So it's a very important practice, and because your problem is a very universal, problem. Es una práctica muy importante porque este problema que mencionaste es un problema universal. So if you have the opportunity to practice this prayer of silence just for a few minutes, Entonces, si tenés la oportunidad de practicar estas oraciones de silencio, will contribute to your happiness. va a contribuir a tu felicidad. Gracias, Daniel. Yo quería preguntarle, en base a que ha escrito tanto, buscando compatibilizar a veces puntos controversiales de diferentes tradiciones, por ejemplo, en la reencarnación, tomando desde Orígenes, o Karl Rahner, cuando lo compara con el purgatorio, ¿cómo ve usted desde el punto de vista cristiano el tema del infierno y la condena eterna? Si eso por un lado no rompe el sentido de unidad, mantiene la dualidad, y si por otro lado, ¿cómo podría compatibilizarse con diferentes tradiciones orientales que quizá dan una eventual oportunidad en el tiempo para liberarse, que mantiene esa esperanza viva? If I have understood the question correctly, Si yo entendí bien la pregunta, it has to do with reincarnation. ¿tiene que ver con la reencarnación? No. Well, a great Catholic theologian, Un gran teólogo católico, Raimundo Panica, Raimundo Pánica, addressed that question of hell, habló sobre el infierno justamente, and he said, we can posit that hell exists, podemos decir como hipótesis que el infierno existe, but if it is really hell, pero si realmente es el infierno, then nobody is in it. no hay nadie en el infierno. Because for human beings, to be a human being Porque para los seres humanos ser un ser humano means to be in relationship with God. significa estar en relación con Dios. I'm simplifying it. Estoy by saying simplificando God. al decir Dios. And by definition, hell means to be cut off from God. Por definición, el infierno significa estar escindido de Dios. But the Christian teaching is also that God is love. Pero la enseñanza cristiana dice que Dios es amor Is the absolute yes to belonging. y es el sí más perfecto a esa unidad con el todo. So you can hold that the idea of hell is a possibility, Entonces uno podría decir que la idea del infierno es una posibilidad, but in reality it is an impossibility. pero en realidad es una imposibilidad. And the reason why it has been used Y la razón por la cual se utilizó is a wrong notion in education, es una noción equivocada en la educación, which thinks that you can make people better by making them fearful. es creer que uno puede lograr que la gente sea mejor si tiene miedo. But the human race develops, Pero la raza humana se desarrolla and we have found that there are better ways for making people happy. y encontramos que hay mejores formas de que la gente sea feliz. If you make them creative, it is much better than making them fearful. Es mucho mejor que la gente sea creativa y no que tenga miedo. So I would put
put all the weight in that direction. Entonces yo pondría el peso en esa dirección. But if you want to be a Catholic in good standing, Pero si uno quiere ser un católico de verdad, as Panika tried to be, como trató de hacer Panika, then you say, yes, there's hell, but nobody's in it. dice, bueno, sí existe el infierno, pero no hay nadie en el infierno. That makes you happy. Una última pregunta. Yo he tenido una educación católica de niño hasta adolescente y más grande me conecté con las tradiciones de la India, de Oriente, budismo, etc. Todo lo que usted dice, tanto en cuanto a los conceptos como a las prácticas, yo jamás las he escuchado en el catolicismo. Sí coinciden absolutamente con prácticas de meditación de la India, de los budistas o hinduistas, etc. Esto tiene que ver con que por ahí el clero secular transmite los conceptos de determinada manera diferente a lo que hace un monje, a las prácticas de un monje católico, o con qué tiene que ver. That's a very perceptive question. Es una pregunta muy perceptiva. The priests are the officials of the institution, Los curas son los oficiales de la institución and the monks understand themselves as the loyal opposition. y los monjes se consideran la oposición leal. That has a long history. Y esto tiene una larga historia. It goes long before Christianity. Es mucho antes de la cristiandad. In the Hebrew Bible, you have the priests, En la Biblia hebrea uno tiene a los curas, and they are the precursors of the Catholic priests, que son los precursores de los curas católicos, and then you have the prophets. y están los profetas. And the prophets are the forerunners of the monks. Y los profetas son los precursores de los monjes. So the difficulty is to combine two things, each of which is difficult enough. Entonces la dificultad es combinar dos cosas, dos sectores, dos facetas, que ya es bastante complicado. To stay in the church, De quedarse en la iglesia, dentro de la iglesia, and to speak out. y también tener una opinión, tener voz. To stay in is difficult enough Es bastante difícil estar dentro de la institución if you shut up, you know. si uno se queda callado. And to speak out is difficult even if you, because you can't get out. Pero tener una opinión o expresar las opiniones es difícil porque tampoco uno puede salirse de eso. Because when you get out, you're an outside critic. Cuando uno se sale de la institución ya es un crítico de afuera. The prophet has to stay in. El profeta tiene que quedarse adentro. So the staying in is the vertical post of the cross, Entonces, quedarse adentro es el eje vertical de la cruz, and the speaking out is the horizontal beam of the cross, y opinar y hablar es el eje horizontal de la cruz, and you hang on it. y ahí uno está colgado. Agradecemos al muchas gracias, Brother David. Y bueno, hay una pregunta más. Bueno. ¿Qué es lo que piensas sobre la reencarnación